derivada. Como les decía, vamos a empezar viendo rápido los conceptos básicos de derivada para después ya pasar a centrarnos en la clase de hoy, que en sí sería interpretación geométrica de la derivada. Bueno, recordemos, primero, ¿a qué le vamos a llamar? Como dice acá, cociente incremental de una función. Si vemos acá tenemos esta función que está graficada en azul, esta función f, es esta de acá, digamos, esta curva pertenecería a la función f, al gráfico. Y acá tenemos marcado, si elegimos un x sub 0, ¿sí? A ese x sub 0 le corresponde esta imagen. Y después si pensamos, tomo un x más grande, o podría ser más chico también, pero tomo un x distinto, que sea un x sub 0, este que teníamos acá, más esto que es una variación en x y una cierta unidades, que en este caso serán estas 4 unidades que están acá, a este otro número le corresponderá otra imagen, que es la que está marcada acá en la función. La idea de cociente incremental es, si nosotros pensamos en hacer el cociente entre lo que a veces se dice lo que se incrementó, en realidad es lo que varió y, porque podría disminuir también, la variación en i, que se simboliza así como delta i, o variación en i, y esto es el valor de imagen final que obtuvimos, menos el valor de imagen inicial que teníamos, que era este de acá. Esta es la variación en i. Y por otro lado, podemos pensar en que tenemos esta variación en x, que es el x final que tenemos menos el x sub 0, que es el x inicial que teníamos. Si nosotros miramos, acá vimos lo que eran, tenemos una variación en i o en las imágenes y una variación en x. La variación en i, que es esta que tenemos escrita acá, vemos que depende, viéndolo directamente de acá, depende del valor inicial que tomamos en x, el x sub 0, y nos aparece acá, importa, digamos, al calcular esto, y también depende de cuánto haya variado x, que es lo que nos aparece acá. Por eso acá nos dicen que la variación en i depende de x sub 0 y de la variación en x. Lo que podemos hacer entonces es hacer el cociente entre la variación en i sobre la variación en x. A eso se le llama cociente incremental de una función. También lo van a encontrar, eso ya cuando lleguemos más a la parte de interpretación física de la derivada, como razón de cambio, ¿sí? Pero es justamente esto, es el cociente en cuánto varió la función en i, o sea, las imágenes, sobre una variación, digamos, en x, cuánto varió x. Y ahora lo reemplazamos con lo que habíamos dicho, la variación en i la podíamos escribir así, reemplazamos por eso, lo podemos dejar escrito de esta forma, que está escrito así porque después lo vamos a usar ahora cuando veamos la definición de derivada. Lo importante que es que a esto le vamos a llamar cociente incremental en una función. Y esto que nos va a servir también cuando lleguemos a la parte más que nada de la interpretación física, pero es interesante que ya lo vayamos viendo, este cociente incremental representa la variación media o la variación promedio de la función cuando varía la x desde un valor inicial, x sub 0, hasta un valor final que va a ser x sub 0 más delta x. Eso es lo que nos va a ir diciendo este cociente. Es esa variación que va teniendo las imágenes de la función en función de cuánto varió x. Y depende, digamos, de cuánto haya variado x, como lo que habíamos dicho acá. Eso con respecto a lo que llamamos cociente incremental. Ahora vamos a ver cómo usamos eso cuando hablamos de la definición de derivada en un punto. Nos dicen que tenemos una función f de x, y vamos a considerar un x sub 0 perteneciente al dominio de la función. La derivada de la función en ese punto x sub 0 se va a simbolizar así, bueno, esto ya lo habrán visto, ¿sí? Simbolizamos f con no me sale el apóstrofe, digamos, y la vamos a definir de esta forma. Es el límite cuando la variación en x tiende a 0 del cociente incremental. Esa es la definición de derivada en un punto. En este caso el punto sería x sub 0. Y ahora esto simplemente lo reemplazamos por lo mismo que habíamos escrito en la diapositiva anterior, nos queda escrito así, y esta es la definición de derivada en un punto. Y esto ténganlo presente, lo van a usar mucho. Es la definición. Siempre y cuando, como dice acá, al calcular este límite, exista y sea finito. Sí, o sea, siempre como derivada, si esto se puede calcular, nos va a dar un número. Si no lo podemos calcular, no existe, vamos a decir entonces que la derivada en ese punto no existe.
cuando, digamos, el límite no exista o sea infinito, no sea finito. Y ahora, cuando estamos planteando la derivada en un punto, la derivada, o bien el límite del cociente incremental, representa la variación instantánea de la función en el punto x sub 0. Esto lo mencionamos acá, como ya les dije, lo vamos a retomar en la parte de interpretación física de la derivada, en la próxima clase, pero lo importante es que en la diapositiva anterior nosotros pensamos, si avanzábamos desde un x sub 0 hasta un x sub 0 más delta x, en la función podíamos ver una variación en las imágenes, que sería lo que teníamos acá. Si hacíamos el cociente incremental, o sea, el cociente de cuánto varió en y sobre cuánto varió en x, nos da una variación promedio de la función. En este caso, lo que nosotros estamos planteando es que el límite, o sea, el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Es decir, cuando esta variación que tenemos en x se hace cada vez más chiquita. Entonces, a medida que se hace cada vez más chiquita, vemos que, si vamos imaginándonos las imágenes de cada uno de los puntos, se van acercando a la imagen que teníamos en x sub 0. Si directamente ese delta x tiende a 0, que es lo que plantea acá el límite este, lo que vamos a estar midiendo de alguna forma cuando calculemos la derivada en un punto es la variación instantánea de la función. Si pensamos que esto es un instante, va a ser la variación en ese instante, en ese x sub 0. X sub 0 puede representar otra cosa, si no es tiempo, pero les digo con eso como para que les quede la idea de qué estamos pensando cuando hablamos de una variación instantánea. ¿Qué le pasa justo en ese tiempo? Mientras que en el caso anterior, cuando hablamos de razón de cambio, por ejemplo, estamos pensando qué le pasó en todo ese tiempo, bueno, o cuando varió todo eso x, qué le pasó a toda la función, y es como que hacemos un promedio. Eso solo les va a quedar para más adelante, pero ya que estaba se los mencionaba. Bueno, esta es la definición de derivada en un punto, ¿sí? Cuando les pidan a ustedes calcular la derivada por definición, va a ser hacer esto, calcular este límite para la función dada en el punto que les digan. Esta es una de las formas que tenemos de escribir la definición de derivada en un punto. Hay otra versión que es equivalente, que simplemente lo que podemos pensar es que sabemos que x es igual a x sub 0 más delta x, que es lo que dijimos, es el inicial más la variación. Entonces, la variación es igual, simplemente despejando de acá, a x menos x sub 0. Cuando entonces planteamos acá que la variación en x tiende a 0, estamos planteando que x tienda a x0, a x sub 0. Y entonces lo que hacemos es, en esta expresión, reemplazamos con este que pensamos acá, este razonamiento, y lo que nos queda es, acá en vez de poner delta x, ponemos x tendiendo a x sub 0, acá también lo reemplazamos directamente, la variación en x es igual a x menos x0, y acá, cuando trabajamos, nos queda lo mismo, ¿sí? Cuando reemplazamos acá por esto, se nos restan las dos x sub 0, entonces nos queda f en x menos, como está escrito acá, f en x sub 0 sobre la variación escrita de esta forma. Estas dos formas son equivalentes, ¿sí? Ambas representan la definición de derivada en un punto. Cuando haya que trabajar, cuando nos pidan evaluar, hallar la definición, la derivada por definición, va a ser indistinta la forma que usemos, ¿sí? Va a haber casos en que va a ser más fácil usar una, casos en que va a ser más fácil usar otra, pero son, digamos, equivalentes. Bueno, eso con respecto a si queremos calcular la derivada en un punto, ¿sí? Para una dada función en un punto, en este caso en un x sub 0 en particular. ¿Qué pasa si queremos ahora hablar de lo que llamamos función derivada? ¿Sí? Acá tenemos la definición de función derivada, es decir, vamos a pensar en una función, como está expresado acá, que va de dominio, tiene un dominio, un conjunto de dominio a los reales, que le asigna a cada x esto, la derivada en el punto x de la función que yo tenía, ¿sí? O sea, a cada punto le asigna su derivada para esa función. Y eso es la función derivada. Entonces ahora vamos a definir una nueva función que vamos a tener, que es la función derivada de otra función. Entonces, en este caso, fíjense, lo que nos cambió es que en vez de hablar de un x sub 0 en particular, para cualquier x vamos a ir calculando, digamos, acá, y vamos a poder dar una ley que nos permita describir esta relación, digamos, que a cada x le asigne su derivada. Esto que tenemos acá
De vuelta, es análogo a lo que les dije antes, en vez de escribirlo de esta forma, lo escribimos así, reemplazando por lo que vimos en la primera diapositiva, y es lo mismo, esto es la definición de función derivada, ¿sí? Porque acá no estamos pensando en un punto en particular, sino que estamos pensando en para todo x el dominio de la función. Bueno, hasta acá esto es un repaso teórico muy rápido. Bueno, cualquier cosa, pregunten. Y ahora un par de aclaraciones. Esto es importante, el primero que tenemos acá marcado, nos dicen que el dominio de la función derivada es igual al dominio de la función a la cual le calculamos su derivada, intersección el dominio de la ley de la derivada. Ahora más adelante vamos a hacer una actividad en la que vamos a pensar esto, pero algo que nos tiene que quedar en la cabeza, digamos, en esta parte, es lo que nos dicen acá. Siempre el dominio de la derivada, de la función derivada, está contenido, o coincide, digamos, con el dominio de la función, pero nunca puede ser más grande, porque justamente la función derivada viene de, sobre esta función, calcular, sería para cada punto su derivada, de alguna forma. Entonces necesitamos que esta función esté definida en donde vamos a tener derivada. Entonces eso es algo importante a tener en cuenta. Acá nos dicen que si tenemos la ley de la derivada, ¿sí? Dijimos que es una función, como toda función va a tener un dominio y una ley. Una vez que logremos hallar la ley de la derivada, si valorizamos en un punto x sub 0, obtenemos la derivada de la función en ese punto. Y de esta forma no tenemos que realizar el límite, o sea, no tenemos que calcular la derivada por definición. Si logramos hallar la ley, directamente valorizamos en el punto que queramos y encontramos la derivada. Bueno, todo esto en la teoría lo deben haber visto, lo deben tener fresco, pero bueno, lo repasamos rápido. Y bueno, y lo que tenemos escrito acá es que en realidad a la hora de trabajar en la práctica, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es hallar la ley de la derivada, evitando realizar el límite del cociente incremental. Y de esa forma aplicar lo que tenemos acá y poder sacar, por ejemplo, obtener la derivada en un punto. Salvo que nos pidan en alguna actividad que hallemos la derivada por definición y ahí sí o sí tenemos que ir y recurrir al límite. Pero vamos a ver que siempre trabajar y con el límite del cociente incremental es más engorroso a la hora de buscar la derivada. Entonces, por eso la idea es tratar de llegar a la ley de otra forma y calcular en el punto de interés que tengamos. Bueno, acá esto yo lo voy a pasar rápidamente. Ustedes lo tienen en el libro, van a tener esta diapo, también lo tienen en la teoría, o sea, son las derivadas ya de funciones conocidas, ya conocemos cómo nos dan si la derivada de una constante es 0 para todo x, la derivada de la función identidad es 1 para todo x, ¿sí? De una lineal es m, y así. Esto no lo vamos a mirar uno por uno, está en el libro también, así que mírenlo ustedes después, y les va a quedar acá. Son derivadas que ya sabemos que por ejemplo, la función derivada, estamos pensando de seno de la función seno de x, ya sabemos que es coseno de x, y la podemos usar. Bueno, esto lo paso rápido. Otra cosa que vamos a tener en cuenta son lo que llamamos reglas de derivación. Nos van a servir a la hora de derivar, porque si bien conocemos ciertas derivadas, como las diapos que yo les mostré recién que pasé rápido, a la hora de trabajar y poder derivar vamos a necesitar algunas cosas más que tenemos acá. Tenemos dos funciones, f y g, que nos dicen que, bueno, están definidas en un intervalo y que son derivables en cada punto de ese intervalo. Si yo tengo la suma de estas dos funciones y quiero hacer la derivada de la suma de estas dos funciones, por reglas de derivación, lo que vamos a poder hacer es la derivada de f más la derivada de g. Que a la hora de derivar esto nos va a resolver, nos va a hacer simplificar, digamos, las cosas. Lo mismo cuando tengamos una resta, es lo mismo, digamos. Nos va a quedar la derivada de f menos la derivada de g. En el caso de un producto, acá es lo que llamamos la regla del producto. Tenemos f por g, entonces acá lo que hacemos es, esto es igual a la derivada de f por g, sin derivar, la función tal cual, g, más la función f por la derivada de g. Esto también
Estas reglas, digamos, se las van a acordar de usarlas, van a ver que las vamos a usar un montón. Acá tenemos el caso particular, este se lo dejo para que lo miren ustedes, si tenemos un producto de 3 funciones, en sí es el mismo razonamiento. Vamos a mirar este. ¿Qué pasa cuando tenemos un producto? En este caso tenemos 2 funciones, pero una de las 2 funciones es una función constante que directamente acá escribimos k por f. En ese caso, directamente podemos escribir que la derivada de esto es k por la derivada de f. Esto sale de venir y plantear esto acá, ¿sí? Porque cuando planteáramos el primer caso, sí que sería la derivada de k, de una constante, por f, la derivada de k nos da 0. Entonces este término se nos anula y nos queda directamente este, que sería el que tenemos escrito acá. La primera función sin derivar, que sería k, por la derivada de la segunda función, que en este caso era f. ¿Sí? Sale de ahí. Pero bueno, esto tenerlo fresco nos agiliza mucho a la hora de derivar también. Y por último tenemos, en esta diapo, la regla del cociente, que le vamos a llamar que cuando tenemos un cociente de 2 funciones, queremos derivarlo, y acá nos queda así. En el numerador vamos a poner la derivada de la función que está en el numerador por la función que está en el denominador, ¿sí? Sin derivar, menos, ¿sí? En el producto de va un más, acá menos, la primera función, digamos, la que está en el numerador sin derivar, por la derivada de la que está en el denominador, y eso lo vamos a dividir, digamos, sobre la función que está en el denominador, pero sin derivar al cuadrado. ¿Sí? Esto para que tengan en cuenta que es la función tal cual estaba en el denominador, no se le hace nada, digamos, solamente al cuadrado. Digamos, vamos a poder aplicar esta regla siempre que la función g de x sea distinto de 0, siempre que se pueda plantear esto, y que se pueda escribir en el denominador, porque si no nos va a anular el denominador y no se puede calcular. Bueno, y esta otra que vamos a ver es, ¿qué pasa cuando tenemos funciones compuestas? Que vieron que por lo que estuvimos trabajando son funciones que muchas veces vamos a tener que trabajar con funciones compuestas. Para derivarlas vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Acá nos dicen que tenemos 3 funciones, f, g y h, también definidas en un intervalo, y derivables en cada punto de ese intervalo. Si tenemos, por ejemplo, escrito esto acá, que sería la composición de f con g, y queremos hacer la derivada de eso, esta sería la regla ya, ¿sí? ¿Cómo derivamos? Lo que tenemos que pensar es, cuando teníamos esta composición de funciones, acá, en este caso, si yo quisiera, por ejemplo, calcular la imagen para esta función, no estamos pensando en la derivada. Para esta función, bueno, ¿cuánto vale? Si tuviésemos la ley de f y de g, ahora no la tenemos, pero no importa. Si yo le dijéramos a calcular cuánto vale en x igual a 1. ¿Cómo empezaríamos trabajando? ¿En dónde evaluamos primero cuánto vale, o sea, cuál es la imagen para x igual a 1? ¿En la función f o en la función g? Muy bien, acá dicen primero se aplica la g, que es la que está acá. Entonces, esta es la primera función que se aplica y sobre lo que nos dio de resultado aplicaríamos la segunda, que es f. A la hora de derivar, si cuando aplicamos la regla de la cadena, lo que hacemos es como que ahora vamos al revés en sí. Derivamos la última función, la que estaba acá, y la evaluamos en la g, en la que teníamos acá, sin derivar. Nos queda escrito así. Y multiplicamos por la que estaba la primera, la derivada de esa, ¿sí? Es como que nos quedan las derivadas de las dos, pero la de la primera que aplicamos, así, la derivada de g, y la de la segunda que aplicamos nos queda evaluada en g de x, no en x como en este caso. Ahora vamos a ver igual con algunos ejemplos. Bueno, este es el caso si tuviésemos una composición de 3, se los dejo para que lo miren ustedes, en sí es lo mismo que hicimos antes para 3 funciones, pero en general vamos a tener composiciones de esta forma. Bueno, y ahora sí vamos a ver, este es el ejercicio 2 de la página 246 del libro. Lo que nos piden en este caso es calcular, por definición, la derivada de las siguientes funciones en los puntos dados. Bueno, acudir para ello el cociente incremental más conveniente al caso. Eso,
va a ser, al principio en general va a ser prueba y error, digamos, van a ustedes usar el cociente incremental que les guste más y van a ir viendo si se complica, en general, ¿qué pasa? Si se complica mucho resolver y llegar a encontrar el resultado de ese límite, hay que cambiar de cociente incremental y probar con el otro, digamos. Entonces, lo que nos dicen es, tenemos esta función f de x, que dice x al cuadrado más 3, y lo que tenemos que hacer es hallar la derivada en cada uno de estos puntos, en x0 igual a y en x0 igual a 1, por definición. Para eso entonces vamos a tener que recurrir a la diapositiva, ¿se acuerdan? Donde teníamos la derivada por definición, donde teníamos que la derivada en un punto, en un x sub 0, era el límite cuando x tiende a x0 del cociente incremental. En este caso, acá estamos eligiendo usar esta forma, por ejemplo. ¿Sí? Donde en vez de escribir variación de x, escribimos así, x teniendo x sub 0, x menos x sub 0, y acá también. Pero también podrían probar hacer con el otro, y en realidad el resultado al que se llega es al mismo. Lo que pasa es que a veces un camino es más corto o más fácil que el otro. Entonces, lo que tenemos que hacer es, para esta función, calcular esto. Si tenemos esto, o sea, esto que se lo van a tener que acordar, digamos, esto si lo tenemos presente, lo que nos falta hacer es sencillo, digamos, es reemplazar los datos y lo que tenemos acá en esta expresión. Si empezamos calculando en A, en x sub 0 igual a, que es lo que nos decían acá, el primer punto en el que tenemos que hallar la derivada. Directamente, la derivada en A, que es lo que estamos buscando, va a ser el límite cuando x tienda a A, sí que era cuando tenía x sub 0, del cociente incremental. Y el cociente incremental nos queda la función f de x menos f en A, que es lo que teníamos acá, sobre x menos A. Lo que hacemos después es ahora, ya una vez que tenemos escrito para lo que estamos buscando, reemplazar f de x y f en A por la función que tenemos ahora. Por la ley, digamos. Entonces lo que hicimos acá, la función f en x es x al cuadrado más 3, que es lo que está escrito acá. Menos la función evaluada en A, es decir, reemplazamos la x por la A y nos queda menos a al cuadrado más 3. Y ahora es resolver este límite, ¿sí? Ya llegamos a, tenemos escrito un límite y trabajamos como sabemos trabajar con límites. Bueno, acá en este paso lo único que hicimos fue sacamos los paréntesis, cambiamos los signos, nos quedó escrito así. Y ahora podemos anular el 3 con el 3, y nos queda x al cuadrado menos al cuadrado sobre x menos a, acá. ¿Sí? Tenemos que hallar el límite cuando x tiende a de esta expresión. Y reemplazamos, si probamos reemplazar la x, vemos que nos queda al cuadrado menos al cuadrado sobre a menos a, nos da una indeterminación 0 sobre 0. Por lo tanto, lo que vamos a tener que hacer es tratar de romper esa indeterminación. Sí, esto es lo que estuvimos viendo en las otras clases. Como tenemos, es un cociente y tenemos polinomio, lo que vamos a hacer es factorizamos, el que se puede factorizar es el que tenemos en el numerador, nos queda escrito así, y después podemos simplificar y ahí ver si rompimos la indeterminación. ¿Sí? Nos queda límite cuando x tiende a de x más a. Si ahora probamos de vuelta a reemplazar, vemos que podemos y nos da 2a. A acá representa un número genérico, ¿sí? Algún número real. Pero bueno, el resultado que nos quedó en este caso es que la derivada de la función en A es 2a. Si hacemos en x sub 0 igual a 1, ¿qué podemos hacer? Como acá A es un valor genérico, podemos pensar, bueno, si A fuera 1, reemplazo acá directamente, que es lo que estamos haciendo acá, y listo, y me queda que la derivada en 1 vale 2 por 1, 2. También podríamos haber hecho, venir acá y directamente, en vez de poner A, poner 1 y hacer todo lo mismo que hicimos recién, ¿sí? Trabajar todo el límite y vamos a llegar a lo mismo. Pero bueno, de esta forma, esto cuando nos piden calcular la derivada por definición en un punto, es hacer esto. Que lo que podemos hacer es corroborarlo, ¿sí? De hacer la derivada de esta función por reglas de derivación y después evaluar esa función en 1, por ejemplo. Y de esa forma obtenemos la derivada en este punto, en 1, pero sin hacer los límites. Es una forma de chequear si hicimos bien las cosas y para ya también ir practicando. Si quisiéramos derivar esta función, que es f de x igual a x al cuadrado más 3, ¿qué tenemos? Una suma, tenemos x al cuadrado y 3, entonces tendríamos que derivar
cada sumando, y en este caso tenemos una potencia, ahí tendríamos que ir a la tabla y buscar cómo era la derivada de una potencia. La derivada de una constante nos da 0, y la derivada de una potencia nos quedaba el exponente, o sea 2 por x, al exponente menos 1, o sea a la 1, que es lo que tenemos escrito acá. Y vemos que esto, a lo que llegamos, es a la función derivada, ¿sí? Es decir, para cada x nos va a dar la derivada. Que nos interesa a nosotros evaluar, por ejemplo, cuando x vale 1. Entonces, si yo reemplazo en 1, nos queda que la derivada en 1 es 2 por 1, 2, que es a lo mismo que habíamos llegado. Son los dos caminos. Esto va a depender, obviamente, si no les dicen nada, siempre este camino, fíjense que es mucho más rápido. Si me piden por definición, sí tengo que hacer esto. O si me olvidé cómo era la derivada de alguna, me olvidé, con los límites, hacen todo por definición, voy a llegar también. Lo que pasa es que es un camino más largo y que, bueno, siempre tengo el riesgo de equivocarme en el camino, porque es más largo. Bueno, más o menos, voy rápido, pero díganme más o menos cómo van. Acá recién veo lo que vos pusiste, Julieta. ¿Por qué en FNA también ve el número 3? Retomo ahí esa parte. Acá, cuando reemplazamos acá FNA, porque en realidad esto quiere decir evaluar la función en A. La función f es x al cuadrado más 3, es todo esto. Cuando, por ejemplo, si yo te dijera, decime cuánto vale esta función, cuál es la imagen en 2. Vos hay que hacer, reemplazás acá, pones un 2 al cuadrado, 4 más 3. Haces toda esa cuenta. Si yo te digo en A, es lo mismo. Entonces yo tendría que escribir A al cuadrado más 3. Toda la ley de la función, digamos, evaluada en vez de en X, en A en este caso. Pero va toda la ley. Eso es lo mismo cuando se compliquen, si yo tengo A, algo genérico, prueben con un número. Digan, bueno, a ver, ¿qué hago yo si tuviese que evaluar en 1? Reemplazo acá, pero me quedo con toda esta parte. Es lo mismo si uso un valor genérico, como en este caso A. Bueno. Bueno, ahora tenemos otro caso. Nos piden hacer lo mismo. Ahora tenemos que calcular por definición la derivada de esta función en x sub 0 igual a 2 y en x sub 0 igual a A. Acá empezamos, ¿por qué empezamos planteando f en A, la derivada en A? Porque como vimos en el caso anterior, una vez que hallamos este límite, después directamente la A la reemplazamos por el otro punto que tenemos y ya nos da directamente la derivada. Si empezáramos al revés, si empezáramos calculando después para calcular en A en un valor genérico, tendríamos que volver a hacer todo el límite. Entonces por eso acá nos conviene directamente empiezo con el genérico. Acá simplemente lo que hicimos fue escribimos la definición de derivada, que es lo que, eso no tenemos que acordar, y ahora en el próximo paso sí ya reemplazamos. Nos va a quedar el límite cuando x tiende a de la función, o sea, x menos 3 al cuadrado, y acá de vuelta cuando tenemos f en a, las x las reemplazo por a, pero la expresión va toda esta. ¿Sí? Como está acá, nos queda x menos 3 al cuadrado menos a menos 3 al cuadrado sobre x menos a. Y ahora es cuestión de resolver este límite. Y yo ya, así como está, trato de reemplazar, fíjense que nos queda a menos 3 al cuadrado menos a menos 3 al cuadrado sobre a menos a y nos da 0 sobre 0. En realidad, siempre cuando planteemos el límite de un cociente incremental nos va a quedar una indeterminación 0 sobre 0. Incluso si no nos queda una indeterminación 0 sobre 0 es porque hicimos algo mal en el planteo. Si nos tiene que quedar una indeterminación de ese tipo. Lo que vamos a tener que hacer entonces es romper la indeterminación. Acá trabajamos, digamos, x menos 3 al cubo, lo escribimos así, a menos 3 al cuadrado, lo escribimos así. Lo que podemos simplificar son los 9, pero todavía eso no nos rompe la indeterminación, ¿sí? Si volvemos a probar reemplazar con a, nos sigue quedando 0 sobre 0, porque en realidad para romper la indeterminación vamos a tener que simplificar algo del numerador con algo del denominador.
¿Qué podemos hacer en este caso? De vuelta, acá tenemos en realidad son también polinomios. Lo que yo tengo que poder hacer es sacar factor común, ver cómo para poder simplificar con esto que tenemos acá. ¿Sí? Fíjense lo que podemos hacer. Junto el x al cuadrado con el al cuadrado, entonces nos queda x al cuadrado menos al cuadrado. Simplemente los junto y le pongo un paréntesis, no hice ningún cambio en sí. Y acá menos 6x menos 6a. Acá lo que tengo en cuenta es que como puse un menos acá, ojo con los signos, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Y ahora lo que hago es saco factor común x menos a acá y x menos a acá. ¿Por qué voy a buscar sacar este factor común x menos a? Porque es lo que yo quiero simplificar con el denominador, entonces trato de llegar a eso, por eso hacemos este camino, digamos. La idea es poder después simplificar. Acá, ¿qué pasa? En el primer término, de lo que es el numerador, digamos, nos queda una diferencia de cuadrados, que es lo que teníamos escrito acá, menos, y en esta parte, si sacamos factor común x menos a, en realidad nos sacamos factor común 6, nos queda 6 por x menos a. Y ahora, como tenemos en los dos términos acá x menos a, podemos, ahora sí, lo que sería sacar factor común x menos a, ¿sí? Y nos queda por x más 6 menos 6, ya podemos simplificar, y ahí rompimos la determinación, directamente reemplazamos ya por a, y nos queda que la derivada de la función en a es igual a 2a menos 6. Si ahora queremos encontrar en 2, reemplazamos ya en esto que encontramos la a por el 2, y directamente nos da que la derivada es menos 2. Podemos corroborar esto por reglas de derivación. ¿Qué teníamos? La función era x menos 3 al cuadrado. ¿Qué tengo que hacer? Si yo analizo esta función, veo que en realidad esto es una composición. Tengo la función x menos 3 compuesta con la función x al cuadrado. Para derivar eso tengo que recurrir a la regla de la cadena, y para eso tengo que fijarme, si yo tenía esta función, ¿cuál es la primera función que aplico y cuál es la segunda que aplico para poder aplicar la regla de la cadena? Si yo tengo que evaluar esta función, lo primero que estoy aplicando en realidad es x menos 3. Y sobre eso aplico x al cuadrado. Entonces empiezo derivando lo que sería la x al cuadrado, pero evaluada en x menos 3. Entonces, si nos acordamos de la regla de la potencia, nos queda el exponente, que es 2, por todo lo que está dentro de la función esta, que es x menos 3, elevado a la 2 menos 1, que nos queda 1, por eso no tenemos exponente, multiplicado por la derivada de la función que se aplica primero, que era x menos 3. La derivada de x menos 3 es 1, por eso acá tampoco vemos nada. Y nos queda, esta es la función derivada. Esta función nos permite para cada x encontrar cuánto vale la derivada. Si queremos hallar en 2, reemplazamos directamente acá, y vemos que llegamos a lo mismo, que obviamente tenemos que llegar a lo mismo, a menos 2. Pero fíjense el camino. Si sé reglas de derivación y me acuerdo de las derivadas de las funciones comunes que usamos, en 2 renglones resolvimos esto. En cambio en esta, fíjense que es más complicado. Por eso la idea siempre es tratar de evitar el uso de todo el límite y toda la definición, salvo que se los pidan. Bueno, hasta acá. Bueno, más o menos me siguen. Vamos a pasar a otro ejercicio, también del libro. En este caso tenemos esta función f de x, y ahora lo que nos piden, ahí tenemos la ley de la función, y lo que nos piden es hallar la función derivada. En este caso, cuando nos dicen así, vamos a aplicar reglas de derivación y las tablas de derivadas que conocemos. Entonces, primero lo que yo tengo que hacer es, cuando veo la ley de la función, es ver qué tengo. O sea, en cuanto a las reglas de derivación que tenemos, podíamos, si teníamos una suma, una resta, un producto, un cociente, o si teníamos funciones compuestas. ¿Qué les parece acá? ¿Cómo vamos a empezar a derivar? ¿Qué reglas podríamos usar o se puede ya usar directo?
por tabla, dice la Yasmín. Podemos directamente recurrir a las derivadas por tabla. Pero para recurrir a las derivadas por tabla, ahí está, como dice Sonia, antes de llegar a poder usar la tabla, tenemos que aplicar una de las reglas de derivación y es justamente la regla de la suma, es la que escribió Sonia recién. ¿Qué quiere decir? Yo quiero hallar la derivada de esta función f de x, es decir, quiero hallar la derivada de todo esto. Lo que tengo acá es una suma de, podemos pensar, tres funciones. Entonces, la regla de la suma que nos dice que la derivada de una suma podemos escribirla como la derivada del primer sumando más la derivada del segundo sumando más la derivada del tercero. Y ahí sí, ir a tabla. ¿Sí? Entonces acá lo que hicimos fue aplicamos la regla de la suma. Y ahora sí nos queda, bueno, tengo que derivar esto. Ahí sí, voy a la tabla y ¿qué buscaré? Y bueno, donde tengo las derivadas de potencias. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una potencia y también tenemos, está multiplicada por 3, que es el caso especial que yo les mostré en la regla del producto. Tendríamos que usar eso. Y en este caso, por tabla, buscamos cuánto vale la derivada del seno de x. Y con eso derivamos. ¿Cómo nos queda la derivada de una potencia? El exponente 4 por x a la 4 menos 1, o sea, el cubo, más, acá lo que habíamos dicho, cuando teníamos una función multiplicada por una constante, queda la constante por la derivada de la función. La derivada de x al cuadrado es 2x, más la derivada del seno de x, que es coseno de x. Y acá ya terminamos, derivamos la función f de x que nos pedían. Lo importante, digamos, es reconocer qué necesito. Si puedo ir a tabla directo, si tengo que aplicar alguna de las reglas, y después aplicarlo y resolver. Por ejemplo, acá. Tenemos que f de x es igual a esto. 2x al cuadrado más x más 7 sobre seno de x. ¿Qué tendríamos que aplicar en este caso para derivar? Podemos usar alguna regla. Ahí dice, la regla del cociente. Muy bien. Eso es lo primero que voy a tener que usar, ¿sí? La regla del cociente de dos funciones, que una de las funciones será este polinomio y la otra función será seno de x. Entonces, para eso, acá tenemos un recordatorio, ¿sí? Para ver cómo era, si no me lo acuerdo todavía, qué tenía que hacer. Esto mismo ahora lo reproducimos, digamos, acá tendríamos la función f sería este polinomio y la g sería el denominador que tenemos ahí, seno de x. ¿Qué nos queda entonces? La derivada del numerador, de la función esta, por la del denominador sin derivar, menos la primera, digamos, sin derivar, la que está en el numerador, por la derivada del denominador. Sobre el denominador al cuadrado, ¿sí? Esto sin derivar. Conviene, principalmente ahora al principio, cuando están empezando a derivar, pero de todas formas conviene, por ejemplo, a la hora de hacer un parcial también, que esto lo dejen escrito así. Porque a veces lo que uno hace ya dice, bueno, no, esto en vez de escribir derivada de esto, ya lo voy derivando directamente. Pero ahí se corre el riesgo o de olvidarme una parte de la misma regla, porque entre que voy derivando y voy pensando en la regla, me olvido de algo, o que se mezcle, entonces conviene dejar planteado esto así, porque además a la hora de corregir, al menos si plantean esto y después se equivocan en la derivada esta, pero bueno, ya el planteo este queda. Entonces, siempre le conviene trabajar así. Ahora, en esta expresión todavía veo que tengo que hacer derivadas. Me queda esta de acá y esta de acá. El resto ya está. Entonces ahora será la derivada de esto que tenemos acá, que bueno, vemos, es un polinomio. En realidad podemos pensar que tenemos una suma de tres funciones. Podemos aplicar regla de la suma y después fijarnos la derivada de cada una de estas, cada uno de los sumandos, digamos ahí. Y acá es la derivada del seno de x que la buscaremos en la tabla. Acá el 2x al cuadrado nos queda 2 por el exponente 2 a la x a la 1, porque nos queda 2 menos 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de la identidad era 1 y de las funciones constantes nos daba 0? Acá ya nos quedó la derivada. Esto queda todo igual por seno de x menos todo igual por la derivada del seno de x, coseno de x, sobre seno de x al cuadrado. Si se pueden, acá bueno, para sacar esto, trabajar un poco más, pero ya está. ¿Sí? Una vez que llegamos a derivar, que ya no nos aparecen, digamos, más los apóstrofes, digamos, ya podríamos terminar ahí. A veces, si
después tenemos que seguir usando, por ejemplo, llegamos a la ley de la función derivada y necesitamos seguir usándola para otras cosas, sí nos conviene tratar de, si se puede, simplificar un poco algo o que ordenarla para que quede más linda, pero si no, no es necesario, digamos. Ya podría, una vez que no tenemos más, digamos, apóstrofes, no tenemos más que derivar nada, ya está. Bueno, acá tenemos otra función, ¿sí? En este caso, esto es así, reconociendo lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos? ¿En qué orden aplicaríamos qué reglas de derivación y en qué orden? ¿O qué harían, digamos? ¿Cómo derivarían eso? Muy bien, acá Sonia dice separar con derivada de la suma, digamos, aplicamos esa regla y después pasamos a la regla del producto. Muy bien, o sea, tenemos esta suma, entonces nos van a quedar la derivada de esto más la derivada de esto. Y ahora sí, para derivar esto tenemos un producto, entonces ahí vamos a tener que ir a la regla del producto. ¿Sí? Entonces aplicamos, acá la tenemos de recordatorio, y acá también vemos que tenemos un producto, entonces de vuelta, en los dos casos acá vamos a tener que aplicar regla del producto. Si no se las voy a leer todas, después ustedes vayan corroborando, es aplicar esta regla para estas, en este caso, para estas dos funciones, y en este caso, toman, fíjense, 5x al cuadrado lo consideraron acá una función, porque esto ya dijimos que 5 lo podemos, digamos, derivar directamente. Podríamos haber pensado que eran 3 funciones, y la regla del producto en realidad sería lo mismo. En la diapositiva donde estaba la regla del producto, aparecía, ¿se acuerdan el caso si había 3? Que yo lo pasé rápido, porque en general trabajamos así. Estas dos ahora las englobo, me quedo como que trabajo juntas, y después voy derivando lo que me quede de ahí. Si tengo que volver a hacer una regla de producto, hago ahí mismo la regla de producto. Si no fuera un 5, por ejemplo, si fuera otra función. Bueno, hacemos eso. Acá lo que nos queda, bueno, algunas derivadas que no trabajamos todavía, como la de, por ejemplo, la de la función exponencial. Acá nos había quedado derivar la función exponencial, que en este caso, cuando tiene base e, nos queda e a la x, la derivada es e a la x. Y acá en este caso tenemos la derivada del logaritmo natural de x, que es 1 sobre x. Pero eso es de tabla, lo buscan. Y llegamos a tener la derivada de la función que nos pedían acá. Lo pasé rápido para no leer todo esto, después siéntense, fíjense, prueben derivarlo ustedes a ver si llegan a lo mismo. Ahora lo que nos piden, esto no está dentro del ejercicio del libro, es que para estas derivadas que calculamos, hallar la derivada en cero. Ahora nos piden en un punto en particular en cero, si es posible, y hallar el dominio de derivación. Es decir, en realidad lo que nos están pidiendo es el dominio de la función derivada. Que vamos a trabajar con eso que yo les marqué al principio, cuando hicimos el repaso teórico de cómo era el dominio de la derivada con respecto al dominio de la función original, digamos. Nos piden esto, hallar la derivada de la función en cero. Esto es lo que les decía yo hoy del dominio, así que teníamos que tener en cuenta que el dominio de la derivada se obtiene de la intersección del dominio de la función original con el dominio que sale de mirar la ley que obtenemos de la derivada. Y ese es el dominio de la función derivada. Esa es la función, la primera que nos piden que analicemos. ¿Qué podemos hacer para ver esta primera parte? Hallar la derivada en cero si es posible. ¿Qué podríamos hacer ahí? Hasta ahora nosotros vimos cómo calcular por definición la derivada de una función en un punto, cómo llegar con reglas a lo mismo, con reglas de derivación,
Y recién lo que estuvimos viendo fue aplicar reglas directamente en funciones. Ahora lo que nos piden es evaluar, o sea, encontrar la derivada en cero si existe. Acá Sonia dice ver si existe y la función en cero y la derivada en cero. Muy bien, ya eso de por sí, por lo que dijimos al principio del dominio, tiene que existir la función en cero y existir la derivada en cero para poder responder en realidad esto. Pero sí o sí tiene que existir la función en cero. Eso obviamente es a lo que podríamos fijarnos, que cero pertenezca al dominio de f. Y miramos acá, vemos que cero pertenece al dominio de la función. ¿Sí? Vemos que el dominio son todos los reales. La derivada, que ya la obtuvimos por reglas en el ejercicio anterior, tiene esta ley. De acá sacamos lo que sería el dominio de la ley de la función derivada. Vemos que acá tampoco hay ninguna restricción, o sea que el dominio también son todos los reales. Y ahora sacamos el dominio de la derivada, que es la intersección, en este caso de estos dos, que nos va a quedar reales. ¿Sí? Esa es la forma de hallar el dominio de derivación. Como vemos que 0 pertenece al dominio, quiere decir que podemos encontrar el valor y ¿qué tendremos que hacer? Venir y reemplazar. Esto es una función, ¿sí? Es la derivada de f, pero es a su vez una función y por lo tanto valorizaremos en 0 y calculamos. Esto es lo que dijimos. Como 0 pertenece al dominio, podemos hallar esto y calculamos y nos da 1, ¿sí? Hacemos esta cuenta. Esa es la forma, así que vamos a tener que hacer para ver esto, para hallar el dominio de derivación y después calcular si nos pidieran en algún punto. Siendo que acá ya tenemos directamente, habíamos calculado cómo nos quedaba la función derivada. Esta es la otra que habíamos pensado al principio. De vuelta, por analogía como trabajamos acá, ¿qué tendríamos que hacer? Encontrar el dominio de la función f. Particularmente acá nos interesa ver si el 0 pertenece al dominio de la función, pero bueno, ya que está, damos el dominio de la función. En este caso lo que nos pasa es que tenemos en el denominador a seno de x. Entonces vamos a tener que sacar, digamos, de los reales, del conjunto de los reales, todos aquellos x que nos hagan 0 el seno de x. ¿Sí? Estas son unas funciones periódicas, o sea que voy a tener no un valor, sino infinitos valores que se van a ir repitiendo periódicamente que nos hacen 0 el seno. Esos valores los podemos simbolizar así. ¿Sí? Esto cuando, si no se acuerdan, o sea, piensen en cómo les quedaba la gráfica del seno, por ejemplo, o piensen algunos x para los cuales el seno era 0. Por ejemplo, en 0 el seno vale 0. En pi, o sea, cuando piensan en eso, háganse un grafiquito en donde vale 0, pueden llegar a encontrar esto, o si no, bueno, también se lo pueden acordar, cómo escribir todos los x para los cuales se nos hace 0 el seno, ¿sí? Que son todos k por pi con k entero. ¿Qué podemos decir acá? El 0 está incluido, digamos, el 0 pertenece al dominio de esta función f. No pertenece, ya lo estamos descartando. Por lo tanto, ya si no pertenece a la función f, no vamos a poder encontrar la derivada en 0. Bueno, acá esto es lo que habíamos llegado en la ítem anterior, en los ejercicios anteriores, habíamos encontrado la derivada. Si queremos sacar el dominio de la derivada, de vuelta tenemos en el denominador seno de x al cuadrado, pero de vuelta los x que me hacen 0 el denominador son los mismos que acá. Entonces nos queda que el dominio son los reales menos todos esos valores. El dominio de la derivada entonces es la intersección de estos dos, que es esto mismo. Pero en este caso el 0 no pertenece al dominio. ¿Sí? Porque cuando k vale 0, se me hace 0 y entonces no nos pertenece al dominio de la función, no podemos hallar la función derivada allí, en f en 0. Bien. Y ahora teníamos esta otra función, de vuelta a lo mismo, tendríamos que sacar el dominio. ¿Cómo nos quedaría el dominio de esta función?
¿Tenemos alguna restricción algebraica o vale para todos los reales? Acá Yasmin dice, sí, eso sería para la hora de derivarla, pero la derivada de esta función ya la hicimos. Primero sí, separamos por la suma y después los productos. Ahora queremos sacar, en realidad, ver si podemos calcular la derivada en cero, y para eso tenemos que dar el dominio. Y en este caso buscar simplemente restricciones algebraicas, si no estamos en... Bueno, ahí dicen los reales positivos. ¿En dónde podemos tener una restricción? O sea, tenemos una suma, acá no hay problema, el coseno vale para todos los reales, a la x también, esta también. El problema lo tenemos acá, digamos. Acá es donde vamos a tener que restringir un poco. Y en ese caso, como decías, nos van a quedar los reales positivos, justamente por esto. El logaritmo natural lo vamos a poder calcular solamente para reales positivos. La derivada, que ya la habíamos obtenido, era toda esta expresión. Tenemos que dar el dominio de que sale de esta ley. Acá no hay restricciones, acá tampoco. Acá sí, por el logaritmo natural, y acá tampoco. O sea que la única restricción es esto, el dominio de vuelta nos queda reales positivos. Por lo tanto, el dominio de la función derivada es la intersección de estos dos, que bueno, en este caso también coinciden, son reales positivos. ¿Y qué pasa? ¿Podemos encontrar la función en cero, la derivada en cero? Muy bien, dicen que no, justamente no pertenece al dominio de la derivada, no podemos calcularla, entonces directamente ponemos así, no se puede hallar. Bien. Bueno, y ahora, esto no, ahora vamos a ver rápidamente esta actividad. Vamos a hacer un ítem, si este es otro ejercicio del libro, que lo que nos piden es hallar la función derivada de las funciones que se indican a continuación. Vamos a tomar una, el resto las pueden hacer, háganlas, digamos, de tarea. Y lo que nos piden es, analizar la relación entre el dominio de la función y el dominio de la derivada, graficarlas y ver, bueno, si hay algunos puntos donde no es derivable, cómo es el gráfico. Esto lo vamos a retomar un poco más en lo que es la parte de interpretación geométrica. Vamos a pasar esto, es como un repaso antes de hacer el ítem. ¿Qué decíamos nosotros? Para que una función f sea derivable en un punto x0, x sub 0, debemos verificar ¿qué se acuerdan de la teoría? ¿Qué tiene que pasar como para empezar a pensar, a buscar si la función es derivable en un punto? Como punto de partida, digamos, ¿qué se tiene que cumplir? Que exista el límite finito, sí, eso si que la queremos hallar, la derivada de una función en un punto, justamente calcular el límite del cociente incremental y que exista finito. Ahora lo que yo les pregunto es algo que se relaciona con la continuidad de la función. También debe estar en el dominio de la función, son todas, sí, son también esas cosas, pero acá yo lo quiero relacionar con continuidad de la función f. ¿Se relaciona de alguna forma la derivabilidad con la continuidad de una función? Muy bien, eso dice, la continuidad era una condición necesaria. Muy bien. ¿Qué pasa? Para que la función sea derivable en x sub 0, tiene que ser continua en x sub 0, que también es lo que dijo Yasmin, porque justamente la continuidad es una condición necesaria. Ya si la función no es continua, no va a ser derivable. Pero, como bien decimos, es una condición necesaria, pero no es suficiente. O sea, que sea continua no nos asegura que la función vaya a ser derivable. Vamos a tener que verificarlo después. Pero bueno, como punto de partida, primero tendríamos que ver que la función sea continua en x sub 0. Bueno, este es el teorema que dice eso, él nos da la relación entre derivabilidad y continuidad. Si la función es derivable en x sub 0, entonces es continua. ¿Sí? Esto sí, si yo ya sé que es derivable, seguro va a ser continua.
pero al revés no es válido, digamos. Que sea continua no me iba a implicar que sea derivable, que es lo que dice acá. Una vez que verificamos que la función es continua en x sub 0, si es que lo verificamos, nos tenemos que fijar ahora que exista, que también lo habían dicho, lo dijeron, que exista la función en el x sub 0 que estamos calculando, ¿sí? Para poder ver si es derivable en ese punto. ¿Y qué pasa? Acá nos hace una aclaración que cuando las funciones con las que trabajemos estén definidas por tramos, ¿sí? Se debe verificar que las derivadas laterales son iguales en los puntos donde cambia la ley. Vamos a tener que buscar esto, ¿sí? Porque ahora justamente el ítem que vamos a hacer, vamos a trabajar con una función que está dada por parte por tramos. Porque hasta el apartado del ejercicio anterior lo que hacíamos era para ver si existía, una vez que teníamos la ley, si el valor, el x sub 0, pertenecía al dominio, reemplazábamos y calculábamos. ¿Qué pasa? Si ahora la función cambia justo la ley en ese x sub 0, tengo que fijarme en las dos, digamos, leyes donde cambia de ley, en las derivadas laterales. Y vamos a trabajar con el ítem h, que es esta función, que está dada por partes. Tenemos x al cuadrado menos 2x si x es mayor o igual que 1, o menos 1 si x es menor que 1. Entonces, para poder encontrar a dónde es derivable esta función, lo que vamos a tener que hacer es analizar, como nos dijo en la diapositiva anterior, primero la continuidad de la función. Y bueno, y para hallar la función derivada, ¿no? Si yo me miro esta parte, en realidad esta parte que tenemos acá, nosotros tenemos x al cuadrado menos 2x. Uy, perdón. X al cuadrado menos 2x es un polinomio, es una función continua, y para los x mayores o iguales que 1, nos dice que vale esta parte, esta función es derivable en esa parte. Incluso si nosotros la separamos, las desglosamos en dos al derivar, nos quedan dos funciones que las tenemos en tabla, que las podemos derivar, ¿sí? Entonces, en este primer tramo de la función, si x es mayor que 1, directamente hallamos la ley de la derivada como por reglas, digamos, como sabemos. Si es menor que 1, tenemos esta función que es menos 1, que también sabemos que es derivable, por tabla directamente, nos da 0. Pero ¿qué pasa? Nos falta analizar qué pasa acá, en 1, que es donde cambia la ley. Y entonces ahí, cuando queremos buscar la derivada en un punto, lo que vamos a tener que hacer es, lo que dijimos recién, verificar primero, o sea, en realidad verificar las derivadas laterales, si son iguales o no. Bueno, y acá tenemos escrito como el paso a paso. Ver si la función es continua en x igual a 1 y en caso de ser continua, verificar las derivadas laterales. ¿Cómo hacíamos? ¿Se acuerdan? Para encontrar, yo ahora quiero fijarme si esta función f de x es continua en x igual a 1. ¿Qué hacíamos en ese caso? ¿Se acuerdan de la definición de continuidad en un punto? Acá justamente lo que queremos hacer es eso, es analizar la continuidad en un punto de la función, que sería en x sub 0 igual a 1. Acá Yasmin dice reemplazar por 1, Sonia dice que el límite sea igual que la función en el punto. Bueno, claro, lo que hay que hacer es recurrir a la definición de continuidad en un punto, que justamente lo que nos dice es eso, que el límite de la función, cuando x tiende a 1, coincida con la función evaluada en el punto. Entonces, si bien hay que reemplazar la función, como dice Yasmin, en 1, después hay que compararla con el límite, cuando x tiende a 1, y ver que sean iguales. Si podemos verificar eso, podemos decir que la función es continua en x sub 0 igual a 1. Si alguna de las cosas no se cumplen, entonces no será continua. Entonces, como en 1 cambia de ley, para hallar los límites los vamos a tener que desglosar también por izquierda, nos podremos acercar con esta parte, y por derecha nos acercaremos con esta parte y será calcular esos límites. En este caso nos va a quedar un menos 1,
por derecha usaremos el otro tramo, digamos. Podemos reemplazar y calcular directamente. Nos queda menos 1. Nos queda que el límite existe, porque los laterales coinciden, y es igual a menos 1. ¿Sí? Cuando x tiende a 1, el límite de la función es menos 1. Entonces, el límite existe, finito, y es menos 1. Ahora sí, evaluar la función en x sub 0 igual a 1. Para eso me fijo en cuál de las dos partes corresponde evaluar, que es en esta que tenemos acá. Por acá tenemos que x sea mayor o igual que 1. Entonces, en este caso, reemplazamos acá por 1. La función evaluada nos da menos 1. Existe también la función, y ahora cuando las comparamos vemos que son iguales. Entonces, la función es continua en x sub 0 igual a 1. ¿Sí? Ya demostramos eso. Ahora nos faltaría evaluar. O sea, ya podemos decir, bueno, puede ser derivable. Ahora tenemos que ver si es derivable. Probaremos con las derivadas laterales. ¿Cómo hacemos para calcular las derivadas laterales? Por ejemplo, acá yo quiero calcular la derivada lateral de A1 por derecha. Entonces, planteo, como las derivadas son límites del cociente incremental, planteo el cociente incremental, y acá en vez de escribir cuando x tiende a 1, le agrego el A1 por derecha. Y resuelvo todo este límite, ¿sí? Acá en f de x tendré que reemplazar por cuál de las dos leyes, digamos, de la función. Si yo me estoy acercando a 1 por derecha, es decir, desde valores más grandes, tendré que usar esta parte que está acá, que es la que me permite acercarme con x mayores o iguales que 1. Y después hacer lo que hicimos ya antes, reemplazar, trabajar con ese límite hasta llegar a encontrar el resultado. Siempre nos queda en el medio una indeterminación 0 sobre 0, rompemos la indeterminación, y en este caso nos queda que la derivada de la función cuando, digamos, lateral por derecha, en 1, es igual a 0. Ahora hay que hacer lo mismo con la derivada por izquierda. De vuelta planteamos el límite del cociente incremental cuando x tiende a 1 por izquierda, y en este caso f de x, la función por la que reemplazaremos, será la que nos permite acercar por izquierda, que es esta. En este caso, ¿cómo va a quedar? Cuando yo reemplace acá, nos va a quedar, bueno, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda, f de x, que es menos 1 directamente, entonces ahí nos va a quedar menos 1, menos, que es este menos que está acá, f evaluada en 1, f evaluada en 1, la podemos evaluar acá, nos va a quedar menos 1 sobre x menos 1. Nos queda así. ¿Qué pasó? Llegamos a que la derivada por derecha vale 0, la derivada por izquierda vale 0, son iguales, entonces existe la derivada en 1, y es igual a 0. Esto hay que desglosarlo todo así porque tenemos una función que está dada por tramos. Entonces, donde cambia de ley, pueden pasar cosas, digamos, hay que fijarnos si es continua y si es derivable, en esos puntos en particular. En el resto, en los tramos, para todo el resto de los x, en este caso, directamente ya sabemos y podemos hacer como hicimos al principio, que esas partes ya las derivamos. Pero justo en uno tenemos que evaluar en particular. Otra forma, ¿sí?, de calcular las derivadas laterales sin recurrir a los límites del cociente incremental, como hicimos recién, es pensar que cuando x es mayor que 1, estamos en esta parte, la función es igual a x al cuadrado menos 2x. De eso nosotros podemos hallar la derivada, que será la derivada de x al cuadrado menos 2x, es esto, y entonces ahí calculamos cuánto nos da esta derivada, esta ley, digamos, evaluada en 1. Como esta ley era la que nos permitía, digamos, acercarnos a 1 por derecha, cuando evaluemos en 1 estaríamos evaluando la derivada por derecha. Y ya obtenemos que nos da 0 al reemplazar. Con esto, fíjense que calculamos una de las derivadas laterales sin plantear todos los límites. Y con el otro lado nos pasa exactamente lo mismo, podemos directamente derivar la ley que teníamos acá, que era menos 1 en este caso, y ya con eso llegamos a cómo nos quedaría la derivada por izquierda.
Y nos queda obviamente lo mismo. Este es otro camino donde no usamos los límites. ¿Sí? Porque esta parte podemos derivarla, esta parte también, sabemos que las funciones son continuas además en esta parte, entonces podemos usar esto también para calcularlo, para evitarnos, digamos, usar los límites. Y bueno, lo que nos pedían era encontrar la función derivada ¿cómo nos quedó? Esta parte era lo que habíamos derivado al principio, que es 2x menos 2, si x es mayor o igual que 1, 0 si x es menor que 1, y el dominio, si incluimos el 1 porque vimos que era derivable en 1. Si ahora analizamos la relación entre los dominios de las funciones, esto es parecido a lo que venimos haciendo antes, ¿sí? El dominio de la función original son todos los reales, en este caso el dominio de la derivada también, nos quedaron todos los reales de la ley de la derivada, y para sacar el de la función derivada de f, hacemos la intersección de los dos, que bueno, en este caso también nos quedan todos los reales. Pero bueno, si no, si hubiese diferencia, tenemos que hacer la intersección y fijarnos cómo nos queda el dominio. Bueno, esto en este caso, para esta función, el dominio de la función es igual a su dominio de derivabilidad. Pero no siempre, ¿sí? A veces el dominio de derivabilidad es un conjunto contenido más chico, digamos, que el dominio de la función. Bueno, esta parte la voy a dejar, ¿sí? Porque además ahora vamos a trabajar con la parte de también interpretación geométrica y demás, así que les quedan las diapositivas para que lo miren. Es cuestión de graficar las dos funciones y ver si donde f no es derivable, que en este caso nos quedó derivable, por eso no tiene mucho sentido que lo analicemos ahora, qué pasa con la función. Si ustedes prueban a hacer otros ítems donde encuentren que la función no sea derivable, ahí sí, también van a poder analizar qué le pasa a la función. Nosotros después en las diapos les vamos a dejar algunos ítems más resueltos, y tienen las resoluciones, para chequear lo que ustedes hacen, digamos. Esto lo pasamos rápido porque en realidad era de la semana pasada, entonces fue como un pantallazo como para que refresquen un poco eso. Pero bueno, ¿querés seguir, Marco, con lo que falta? Dale, Lu. Genial. Bueno, ahora vamos a ver la interpretación geométrica de la derivada. Recién con Lu estuvieron practicando técnicas de derivación a diferentes funciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es hacer un poco de aplicación a lo que son las gráficas, ver dónde están los puntos donde no es derivable una función. Y atención porque es un tema importante que por lo general no nos preguntan la derivada de una función, sino que nos preguntan dónde no es derivable. Entonces, acá es la interpretación gráfica de ese tipo de situaciones. Y para eso hacemos el ejercicio 16 de la página 252. Dice, dada f por el gráfico que se indica a continuación, se pide identificar los puntos del eje X para los cuales f no es derivable. Justificar la respuesta. El ítem B es graficar si existe la recta tangente a la gráfica en ese punto, en los puntos que nos dan a continuación, que es el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 4 y 5, y 4,5. Entonces, después está el ítem C y el D. Ahora lo vamos a ir leyendo. Primero vamos con estos ítems, el A y el B. Vamos a ver, a identificar los puntos para los cuales la función no es derivable. Para eso vamos a hacer un repasito teórico rápido para refrescar ciertas situaciones que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, si f es derivable en un punto x, 0, entonces f es continuo en ese punto. Si f es derivable en el punto x0, entonces existe t, que es una recta tangente no vertical a la gráfica de f. Ahora vamos a explicar esto de no vertical. En el punto coordenado P0, que es en abscisa x0 y ordenada f en x0, en la imagen de este punto. En ese punto va a existir una pendiente de una recta tangente y el punto no va a ser anguloso. Atención con eso. Si existe la derivada en ese punto, va a existir una pendiente de la recta tangente y no va a haber un punto anguloso. Bueno,
Si f es derivable en x0, entonces en ese punto de la gráfica hay una curva suave, sin discontinuidades, sin puntos angulosos y sin recta vertical. Van a ver que cuando la función es derivable en un punto, la gráfica es una curva que no tiene ningún defecto. La contrarrecíproca de todo esto es que si en el punto de la gráfica f no es una curva suave, presenta una discontinuidad, un punto anguloso o una recta tangente vertical, cuando pasan este tipo de cosas en una gráfica, que se dice que la curva no es suave, cuando presenta una discontinuidad, un punto anguloso o una recta tangente vertical. En esos puntos la función no es derivable. Bien, entonces acá lo que hace, para una mejor interpretación de las situaciones, lo organiza en una tabla. Es decir, ¿cuándo la función no va a ser derivable en un punto? Cuando tiene una discontinuidad en ese punto en x0, que puede ser un agujerito en la gráfica, es decir, una discontinuidad evitable, o si tiene un salto, que es una discontinuidad inevitable. También vamos a decir que f no es derivable en x0 si hay un punto anguloso. Cuando ustedes vean tipo anguloso, por ejemplo, en este caso, que con el puntito relleno, o en este caso, o ya vamos a ver otros casos, ahí no hay derivada. Y si la recta tangente es vertical, por ejemplo, acá vemos un caso, ya vamos a ver otros, en este tipo de puntos, en una gráfica que hace como esto, que termina siendo no suave, una curva no suave, es porque genera una recta tangente en un punto en x0 vertical. Bueno, entonces, nosotros ahora vamos a ver la gráfica y vamos a ver o a identificar cuáles son los puntos en donde la función no es derivable. Entonces, habíamos dicho que la función no es derivable cuando hay un punto anguloso o la función es discontinua. Entonces, vamos a observar, siempre que observamos los puntos en una gráfica, hay que observarlos desde el negativo hacia el positivo. Entonces, primero arrancamos con el primer punto que vemos desde lo negativo, que nos parece raro, como por ejemplo en x0 igual a menos 3. O en x igual a 3, digamos. En este punto, acá vemos un punto anguloso. Entonces, en este punto no va a haber derivada. Acá, en el punto x menos 1,5, podemos ver que también hay un punto anguloso. Después vamos a ver qué significa que no hay derivada porque la derivada por izquierda es diferente que la derivada por derecha de esta función. Pero en la gráfica se observa de este modo. Es un punto anguloso. Aunque no sea tan anguloso, ¿no? El otro punto que es significativo es en x igual a 0, porque si ven, existe una discontinuidad de salto. En otro punto que identificamos discontinuidad es en x igual a 2. Y en x igual a 3, lo que se nota es una tangente vertical. Ahora vamos a ver. Uy. En este caso va a existir una tangente vertical en x igual a 3. Y en x igual a 4 hay otro punto anguloso. Bien, ya identificados estos puntos, para hacer, digamos, el ítem B, tenemos que ver los puntos, perdón, hay que encontrar si existe la recta tangente a la gráfica en cada uno de estos puntos. Como ya definimos que en varios de estos puntos no es derivable, entonces no va a tener recta tangente. Por eso, por organizado de la unidad anterior, no existe la recta tangente en la gráfica en los puntos menos 3, 0, 2 y 4, que fueron los puntos que vimos que no era derivable. Entonces, los puntos que nos quedan por trazar las rectas tangentes son en el punto menos 4, ¿sí? Que para trazar la recta tangente, lo que tenemos que hacer es trazar la recta
que solamente toca la gráfica en ese punto. Así se grafica una recta tangente. Entonces, la recta tangente en el punto -4 es esta, en azul. Vamos a analizar ahora en -2. En el punto -2, si nosotros queremos graficar la recta tangente, bueno, es una recta muy finita que es casi parecida a la gráfica, pero bueno, podemos graficarla. Solamente toca la gráfica en ese punto P. Luego vamos a ver la recta tangente en el punto -1. Va a ser una recta sobre el eje X. Y en el punto X igual a 1, vamos a tener esta recta tangente. Este tipo de graficar recta tangente es un ejercicio que siempre van a encontrar en los exámenes. Así que atención con eso de graficar las rectas tangentes porque es muy importante. Ahora, fíjense si graficamos la recta tangente acá, tenemos que graficar, termina siendo esta la recta tangente. Después vamos a ver cómo llegar a encontrar la ecuación de esta recta tangente, si queremos. Y en 4,5 la recta tangente es así. Bueno, vamos a analizar ahora que no existe t en esos puntos, que ya habíamos analizado en el primer ítem, y como entonces tampoco existen las rectas tangentes. Y en x0 igual a 3 está la recta vertical, ¿sí? La recta tangente vertical. Ahora, el ítem C nos dice si MT es igual a MT es igual a la pendiente de T, de la recta tangente T, establecer para cada punto leyendo el gráfico si M es positiva, si la tangente, si la pendiente de la recta tangente es positiva, negativa, 0 o no existe. Entonces vamos a analizar cada una de las rectas que fuimos encontrando, qué pasa con su pendiente. En este caso, fíjense que como la pendiente es mayor que 0, la función es creciente, ¿sí? En este caso, como la recta tangente es decreciente, la pendiente es menor que 0. En este caso, como la recta es horizontal, ¿sí? La pendiente es 0. En el punto 1, la recta tangente que habíamos encontrado es creciente, por eso su pendiente va a ser positiva. En este caso, que hay una recta vertical, no existe la pendiente. Cuando tenemos rectas verticales porque no tiene pendiente. Es una recta sin pendiente. Y en 4,5, la pendiente es igual a 0. Ese es el ítem C. Vamos al D. Dice, analizar y discutir la validez de las siguientes afirmaciones. Dice, si la pendiente es mayor que 0, existe en un entorno de ese punto, x0, donde f es estrictamente creciente. En el ítem 2 dice, si la pendiente de la recta tangente es menor que 0, existe un entorno de x0, donde f es estrictamente decreciente. Y el ítem C dice, si m, la pendiente de la tangente es igual a 0, existe un entorno de x0 donde la función es igual a su imagen en ese punto, o en ese entorno, o sea, es una función constante. Entonces, para analizar estas situaciones, nos encontramos en un entorno de los puntos, por ejemplo, en el punto -4, ¿sí? En este caso la pendiente es mayor que 0, y en ese entorno la función es creciente, ¿sí? Entonces, vemos que se repite lo mismo en el punto 1, entonces vamos concluyendo que el punto 1 es verdadero. En el ítem 2, dice si la pendiente es negativa,
La función es estrictamente decreciente. ¿Sí? Es lo que habíamos visto anteriormente, ¿no? Entonces, en un entorno donde la pendiente es negativa, de la recta tangente, la función es decreciente. Y el ítem 3, en este caso, es falso, porque no siempre se cumple que en un entorno de x0 donde la pendiente es igual a 0, digamos, la pendiente de la recta tangente es igual a 0, no pasa esto, que f de x es igual a f de x0. Es decir, acá sí pasa, digamos, pero acá no. Entonces no siempre pasa. Por eso el ítem es falso. Bueno, y todas estas cosas de este ítem de verdadero y falso, después, bueno, acá lo justifica correctamente. ¿Cómo lo justifica correctamente? Con demostraciones matemáticas. Bueno, todo esto se lo dejamos para lecturas porque es básicamente una cuestión teórica, ¿sí? Básicamente son demostraciones. Así que solamente vamos así pasándolo para verlo. Fíjense que ahí tenemos dónde poder encontrar todo este tipo de cosas. Y bueno, cada ítem tiene su justificación teórica. Nosotros ahora vamos a ir al ejercicio 20 como último ejercicio de la clase, que está en la página 253. Para hacer este ejercicio vamos a hacer un repaso teórico porque ahora lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones de la recta tangente, que también es otro ejercicio para evaluar en los exámenes. Vamos a hacer el repaso teórico para realizar este ejercicio. Dado f definida en un conjunto D, ¿sí? Y x serio perteneciente a este conjunto D, sabemos que la función es derivable en x0 si solo si existe la derivada en todo su punto del dominio. Si existe la derivada en ese punto, existe la recta tangente a la gráfica de f en el punto P0. Eso es lo que está diciendo, que si f es derivable, existe una recta tangente. Lo que dice este repaso teórico. Ahora, ¿cómo vamos a hallar esa recta tangente si sabemos que la derivada en ese punto nos da la pendiente de la recta tangente que pasa por ese punto? Bueno, ustedes tienen dos opciones para encontrar cómo obtener la recta tangente. La primera es desde la ley de una función lineal, ¿sí? Es decir, de una recta, donde m es la pendiente, que ya sabemos que es la derivada en ese punto, y bueno, y hay que encontrar h dado un punto de paso. O la otra es encontrarlo desde la definición de cómo encontrar la pendiente de una recta. ¿Sí? Recuerden que se forma un triángulo, rectángulo, y se aplica la tangente del ángulo que forma con el eje X, la recta, y bueno, y así se obtiene la ecuación de la recta tangente. Despejando desde la definición de cómo obtener una pendiente. Fíjense. Por eso nace desde acá, ¿sí? Desde el despeje, desde el cociente hacia el otro lado, por ejemplo, el divisor pasa multiplicando hacia el otro lado y ahí nace la ecuación de la recta tangente. Nada más que reemplaza a mt por f' de x0, es decir, la derivada en el punto. Entonces, para encontrar la ecuación de una recta tangente, hay que encontrar, dada cualquier función, cuánto vale la imagen en ese punto y la derivada en ese punto. Y con eso ya vamos a poder calcular la ecuación de la recta tangente. Es muy importante este recuadro, por eso lo remarco, que es la ecuación de cómo encontrar la recta tangente. Bien, entonces ahora para calcular una recta tangente de una función hacemos este ejercicio 20.
hallar las ecuaciones de la recta tangente y normal a la gráfica de la curva definida por f, en los puntos cuyas abscisas se indican, ¿sí? Bueno, de ser posible realizar un esbozo de la curva y graficar en el punto indicado de la recta tangente obtenida. Entonces tenemos la función, en este caso es una función racional, y en el punto que vamos a encontrar la recta tangente es en el x0, igual a 0. Entonces, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente dada esta ecuación. Para ello, tenemos que calcular, como le dije antes, la función en el punto x0 y la derivada en x0. En este caso es el 0. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? ¿Cuánto valen cada uno de esos puntos? Bueno, acá hay que empezar a trabajar. Hay que aplicar todos los conocimientos de derivada que tenemos. Por ejemplo, f en 0 ya sabemos que va a valer menos 1 porque hay que reemplazar el 0 por la x. Ustedes hacen las cuentas y le da menos 1. Ahora, para calcular la derivada en ese punto, primero lo que tenemos que hacer es calcularle la derivada a la función y luego calcularle el valor en el punto. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora. Esto es todo el procedimiento que hay que hacer para encontrar una recta tangente a un punto. Tenemos esta función. Tenemos que derivarla. Entonces, lo que se hace, se aplica la regla del cociente que vieron recién. La derivada del numerador por el divisor sin derivar menos el numerador sin derivar por el divisor derivado, sobre el divisor elevado al cuadrado. ¿Sí? Acá lo llamamos f y g, en colores, bueno, está muy bien explicada en la diapositiva, ustedes van a tener para verla en el campus virtual. Son derivadas simples, pero lo que hay que hacer es tener el conocimiento de cómo derivar una función cociente, ¿no? Entonces, aplicamos la regla de la cadena, vamos derivando, vamos trabajando algebraicamente y llegamos al resultado, que es esta. Esta es la derivada de esta función. Si quieren practicar, son ejercicios para una mejor práctica, digamos. Bueno, luego vemos que si evaluamos esta función derivada en 0, nos termina quedando el menos 2. Entonces, f' en 0 es menos 2. Entonces ya nos vamos guardando estos datos, porque con estos datos construimos la recta tangente. Ahora, ya sabemos cuánto vale f en 0, cuánto vale la derivada en 0. Reemplazamos estos datos en la función, en la ecuación de la recta tangente en el punto, y nos queda que f en 0 es menos 1, f' en 0 es menos 2, y que x0 es 0. Entonces reemplazamos esos puntos, y nos queda que menos 1 menos 2x. Acá en este caso la ecuación nos queda que y es igual a menos 2x menos 1. Entonces vean que ya podemos descifrar que la recta tangente va a ser decreciente porque su pendiente es negativa. Eso ya con una simple visión lo pueden observar. Y para encontrar la ecuación de la recta normal, tenemos que saber que si dos rectas t y n no paralelas a los ejes cartesianos son perpendiculares, entonces la pendiente de t por la pendiente de n va a ser igual a menos 1. Atención con esto, porque esto es lo que vamos a tener que utilizar para encontrar la ecuación normal. La ecuación normal es una ecuación que pasa por el mismo punto y que intersecta la recta tangente en un ángulo de 90 grados. Entonces, calculamos de esta manera y nos queda que la pendiente de la recta normal es 1 medio. ¿Sí? Porque 1 medio
por menos 2 nos va a dar menos 1. Sale del despeje de esta ecuación, ¿no? Ya sabíamos cuánto valía mt. Y como sabemos, 0 menos 1 es un punto de la gráfica de n. Sí, porque pasa por la recta tangente, digamos. Reemplazamos en la ecuación de la recta que habíamos escrito de forma explícita, en este caso, con la pendiente más la ordenada al origen. Entonces nos queda como dato, como tenemos el punto de paso, encontrar h, que es menos 1. Entonces nos queda que la ecuación de la recta tangente es la siguiente. Es esta, y la recta normal es esta, n. Entonces ahora nos pide que hagamos una interpretación gráfica. Con el GeoGebra es muy simple graficarlo. ¿Sí? Bueno, primero lo que hace es grafica la función homográfica, que yo le había llamado racional, pero también le llamamos homográfica. Y nos queda de esta manera. Recuerden cómo era las ecuaciones de homográfica, las funciones, las gráficas de las funciones. Y teníamos que graficar la recta tangente, que está dibujada en azul, y la recta normal, que está dibujada en verde, que fíjense que todo lo que fuimos viendo analíticamente recién, lo podemos observar gráficamente. ¿Sí? En GeoGebra, siempre que trabajes en GeoGebra, ahí para contestar la consulta en el chat, tenés que también ser creativo, digamos. Vos decís, ¿cómo encuentro la recta normal en el GeoGebra? Bueno, lo podés hacer de varias formas, dependiendo de las herramientas matemáticas que tenés conocimiento. Por ejemplo, yo a veces cuando no sé cómo hacer algo, escribo en la entrada recta normal y capaz que tenés hasta el mismo comando. Dice recta normal y después le pones la función recta normal a t y te dibuja directamente la recta. Bueno, hay varias formas. De última, después, si querés, podemos verlo. Ahora vemos así lo podemos hacer. Bueno, graficando las tres curvas, debe verificarse la tangencia entre la gráfica de f, acá se ve, que lo corta solamente en un solo punto, y la perpendicularidad de la recta n a t, ¿no? Ahí se ve bien. Bueno, hasta acá es la clase de hoy.